El 23 de septiembre de 1704, en una plantación de azúcar a las afueras de La Habana, los gritos más desgarradores que jamás se habían escuchado en Cuba atravesaron el aire húmedo del Caribe. 4 hombres se retorcían en agonía mientras el jarabe de azúcar hirviendo derretía su piel, aplicado por las manos de una mujer que había perdido todo lo que amaba. Carmen de Aguirre, esclava doméstica de 26 años, había ejecutado la venganza más meticulosa y brutal jamás documentada en la Cuba colonial. En una sola noche convirtió a sus torturadores en víctimas de sus propios métodos de crueldad. Esta es la historia de cómo el dolor maternal se transformó en furia vengadora, y cómo una madre demostró que la justicia a veces debe tomarse con las propias manos. Suscríbete ahora para descubrir cómo una madre esclavizada ejecutó la venganza más calculada y sangrienta de la época colonial cubana. La Habana de 1704 era el corazón palpitante del imperio azucarero español en el Caribe. Sus plantaciones se extendían como un mar verde bajo el sol tropical, alimentadas por la sangre y el sufrimiento de miles de africanos traídos en barcos negreros. En el centro de este mundo de riqueza construida sobre dolor humano se alzaba la plantación San Cristóbal, propiedad de don Fernando de Herrera y Mendoza, el comerciante de azúcar más poderoso de toda Cuba. La plantación San Cristóbal era un imperio dentro del imperio. Más de 500 esclavos trabajaban sus campos de caña bajo el sol implacable, mientras que la casa principal, una fortaleza de piedra coralina de 4 pisos, albergaba no solo a la familia Herrera, sino también a 60 esclavos domésticos que servían en condiciones de brutalidad extrema. Entre estos esclavos se encontraba Carmen, una mujer de 26 años que había llegado a La Habana en 1692 a bordo del navío negrero Santa Lucia. Su nombre original era Amara, princesa menor de un reino en la Costa de Marfil, capturada durante una guerra tribal y vendida a traficantes portugueses por el equivalente a 200 pesos de oro. Carmen se había convertido en la esclava doméstica principal de la casa Herrera, responsable de supervisar la cocina, el cuidado de los niños y la administración interna. Su inteligencia excepcional y su capacidad para aprender rápidamente el español la habían convertido en indispensable para la familia, pero también en objeto de confianza peligrosa. Don Fernando tenía 4 hijos varones: Carlos, de 28 años, Diego, de 24, Antonio, de 21 y el menor, Ricardo, de 18. Los 4 habían heredado no solo la riqueza paterna, sino también su desprecio absoluto hacia los africanos. Para ellos, los esclavos eran mercancía parlante, objetos de diversión y desahogo de sus instintos más bajos. Carlos, el hijo mayor y heredero de la plantación, era quien más abusaba de su posición. Había convertido la violación de esclavas en un pasatiempo regular, considerándolo un derecho natural de su posición social. Su crueldad no tenía límites. Golpeaba a los esclavos con bastones de hierro, los marcaba con hierros candentes por diversión, y organizaba competencias donde apostaba con sus hermanos sobre cuántos latigazos podía resistir cada víctima. Diego había desarrollado una obsesión particular con la cría de esclavos. Había establecido un sistema donde obligaba a las mujeres africanas más jóvenes a reproducirse con los hombres más fuertes, separando después a las madres de sus hijos para vender a los niños a otras plantaciones. Los negros deben aprender que no tienen derecho a amar, solía decir mientras observaba las lágrimas de las madres desesperadas. Antonio, el tercero, compensaba su juventud relativa con una crueldad que superaba a la de sus hermanos mayores. Había inventado juegos macabros. Obligaba a los esclavos a pelear entre sí hasta la muerte, quemaba sus pertenencias personales frente a sus ojos y torturaba lentamente a los más débiles con instrumentos que él mismo diseñaba. Ricardo, aunque el menor, había demostrado ser el más peligroso de todos. Su especialidad era la tortura psicológica. Castigaba a los niños esclavos frente a sus madres, prometía libertad a cambio de traiciones entre esclavos y diseñaba castigos que destruían tanto el cuerpo como el alma de sus víctimas.
Pero fue en 1702 cuando Carmen experimentó la transformación que la convertiría en la vengadora más temida de la Cuba colonial. Ese año había dado a luz a 2 hijos, Miguel, de una violación de Carlos, y Sofía, fruto de los abusos de Diego. A pesar del horror de su concepción, Carmen amó a esos niños con una intensidad que trascendía el dolor de su origen. Miguel y Sofía se convirtieron en la única luz en el infierno de la plantación San Cristóbal. Carmen les enseñaba secretamente palabras en su lengua nativa. Les contaba historias de su reino en África y soñaba con el día en que podrían ser libres. Durante 2 años logró mantenerlos relativamente protegidos, trabajando doble jornada para que no fueran asignados a labores pesadas en los campos de caña. La plantación San Cristóbal funcionaba como un infierno, perfectamente organizado. En el primer piso de la casa principal se encontraban las oficinas donde se administraba el negocio del azúcar. El segundo piso albergaba las habitaciones familiares, decoradas con lujos comprados con sangre africana. El tercer piso y los sótanos eran los calabozos donde se encerraba a los esclavos castigados antes de ser torturados públicamente. Don Fernando había convertido la producción de azúcar en una ciencia exacta de explotación humana. Conocía el valor exacto de cada esclavo. Los de la Costa de Marfil eran preferidos para trabajo doméstico por su inteligencia, los angoleños para trabajo pesado por su fortaleza física y los del Golfo de Guinea para oficios especializados por sus habilidades artesanales. La alimentación de los esclavos consistía en desperdicios de cocina mezclados con melaza podrida y restos de caña fermentada. Dormían hacinados en barracones sin ventilación, encadenados para evitar fugas nocturnas. Las enfermedades se extendían rápidamente. Malaria, disentería e infecciones tropicales que don Fernando consideraba bajas naturales del negocio. Carmen había desarrollado un sistema de supervivencia basado en la observación meticulosa. Durante 12 años había memorizado cada rutina, cada debilidad, cada secreto de la familia Herrera. Sabía exactamente cuándo y cómo cada miembro de la familia era más vulnerable. Esta información se convertiría en el fundamento de su venganza perfecta. En las noches, cuando la familia dormía, Carmen planeaba mentalmente diferentes escenarios de escape con sus hijos, pero sabía que cualquier intento fallido resultaría no solo en su muerte, sino en la tortura de Miguel y Sofía frente a sus ojos. Esta realidad la mantuvo en silencio durante años, acumulando odio como pólvora, esperando la chispa correcta. Carmen ha sobrevivido 12 años en el infierno, pero algo está a punto de cambiar para siempre. ¿Estás preparado para conocer el evento que transformará a una madre amorosa en la vengadora más despiadada de la Cuba colonial? El 15 de septiembre de 1704, un domingo que Carmen recordaría hasta su último aliento, ocurrió el evento que transformaría para siempre su alma y sellaría el destino de la familia Herrera. Era la época de la cosecha de caña, cuando el calor del Caribe convertía la plantación en un horno tropical y los ánimos se exaltaban hasta límites peligrosos. Miguel y Sofía, ahora de 8 y 5 años, respectivamente, habían comenzado a mostrar signos de la inteligencia excepcional que habían heredado de su madre. Esa mañana, mientras Carmen preparaba el desayuno en la cocina principal, los niños se escabulleron hacia el patio donde Carlos, Diego, Antonio y Ricardo discutían sobre un nuevo experimento que querían realizar. Los hermanos Herrera habían desarrollado una obsesión morbosa con lo que llamaban cría selectiva de negros. Creían que podían mejorar la calidad de los esclavos mediante experimentos que combinaban crueldad extrema con pseudociencia racial. Los niños, atraídos por las voces, se acercaron inocentemente a los 4 hermanos. Miguel, el más curioso de los 2, se acercó a Carlos para observar los documentos que tenía en las manos. Este simple acto infantil desencadenaría una tragedia que cambiaría el curso de la historia colonial en Cuba. «Maldito negrito curioso», rugió Carlos al ver al niño acercarse. «Estos animales hay que enseñarles desde pequeños quién manda aquí». Sin pensarlo 2 veces, levantó su bota y pateó brutalmente a Miguel en el estómago, enviándolo varios metros por el aire. El niño aterrizó violentamente contra una columna de piedra coralina. El sonido del impacto resonó por todo el patio.
Sofía corrió hacia su hermano llorando y tratando de ayudarlo, pero Diego la agarró del cabello. «Tú también quieres aprender, negrita de mierda», le gritó antes de estrellarla contra el suelo empedrado con fuerza brutal. Carmen llegó corriendo al escuchar los gritos, pero ya era demasiado tarde. Miguel yacía inmóvil con sangre saliendo por su boca y nariz, mientras Sofía convulsionaba con una herida abierta en la cabeza. «Mis hijos, mis bebés», gritó desesperada, arrojándose al suelo para abrazarlos. «Cállate, perra». «Zrenia», le espetó Antonio mientras la pateaba en las costillas. «Estos animales están recibiendo su primera lección de obediencia. Deberías agradecernos por educar a tu cría correctamente». Don Fernando apareció atraído por el alboroto. Al ver la escena no mostró compasión alguna hacia los niños agonizantes, sino irritación por la interrupción de sus negocios. «¿Qué significa este escándalo?», suinquió su voz llenando todo el patio. «Tengo compradores de azúcar esperando y ustedes armando circo por 2 negritos». «Los cachorros estaban husmeando donde no debían, padre», explicó Carlos, limpiándose las manos como si hubiera tocado algo sucio. «Les estaba enseñando que la curiosidad se paga caro, aunque sean crías». Don Fernando observó a los niños moribundos sin la menor emoción. «Bien hecho. Hay que educarlos desde pequeños o crecen creyendo que tienen derechos». Luego se dirigió a Carmen con frialdad absoluta. «Limpia este desorden y vuelve a tu trabajo. Si estos 2 no sirven ya para nada, los venderé para alimentar cerdos». Las siguientes 4 horas fueron las más largas en la vida de Carmen. Cargó a sus hijos moribundos hasta el barracón de esclavos, donde intentó desesperadamente salvar sus vidas con remedios caseros que había aprendido de su abuela en África. Pero las heridas internas eran demasiado severas para su conocimiento médico limitado. Miguel murió primero a las 3:15 de la tarde, con apenas 8 años de vida. Sus últimas palabras fueron «mamá», en un susurro que se llevó el alma de Carmen. Sofía resistió hasta las 5:30, aferrada a la mano de su madre antes de exhalar su último aliento con los ojos fijos en ella. En ese momento algo se quebró irremediablemente en el corazón de Carmen. El dolor maternal se transformó en una furia que trascendía lo humano. Las lágrimas se secaron en sus ojos y fueron reemplazadas por una frialdad que helaba la sangre. La mujer que había sido Amara, princesa de África, había despertado con sed de venganza. Esa noche Carmen cargó los pequeños cuerpos de sus hijos hasta el cementerio de esclavos, donde cavó sus tumbas con sus propias manos ensangrentadas. Mientras enterraba a Miguel y Sofía bajo la luz de la luna, hizo un juramento en su lengua materna que resonaría en su alma para siempre. «Por la sangre de mis hijos, por el dolor de mi vientre, juro que cada gota de sangre de mis bebés será pagada con ríos de sangre de sus asesinos». Durante los siguientes 3 días, Carmen continuó trabajando en la casa como si nada hubiera pasado. Pero los otros esclavos notaron el cambio. Sus ojos se habían vuelto de hielo, sus movimientos calculados, su silencio absoluto. Había comenzado a observar a la familia Herrera con la precisión de un depredador estudiando a su presa. La transformación era completa. La madre amorosa había muerto junto con sus hijos. Lo que quedaba era una vengadora que conocía cada secreto, cada rutina, cada debilidad de aquellos que le habían arrebatado todo lo que amaba en el mundo. Los hermanos Herrera, completamente ajenos al peligro que se gestaba en silencio, continuaron sus vidas de crueldad y excesos, sin sospechar que habían despertado a la furia más letal que jamás caminaría por los cañaverales de Cuba. El dolor se ha convertido en arma mortal. Carmen ha comenzado a planear una venganza que será recordada durante siglos. ¿Estás preparado para conocer cómo una madre destrozada se convirtió en la estratega más peligrosa de la Cuba colonial? Durante las 3 semanas siguientes a la muerte de sus hijos, Carmen se transformó en una sombra silenciosa que observaba, memorizaba y planificaba con la precisión de un general preparando la batalla más importante de su vida. Su dolor se había convertido en frialdad calculadora y su amor maternal en sed de venganza meticulosa. Los otros esclavos de la plantación San Cristóbal notaron el cambio radical en Carmen. Esperanza, una mujer congoleña de 40 años que había sido su confidente durante años, intentó acercarse para consolarla. «Hermana»,
le susurró durante una madrugada mientras trabajaban en la cocina. «Sé que el dolor te está matando por dentro, pero debes seguir viviendo». Carmen la miró con ojos que ya no reflejaban vida humana. «Esperanza», le respondió con voz que helaba el alma. «Yo ya morí hace 3 semanas. Lo que ves aquí es solo el instrumento de la justicia que mis hijos merecen. No trates de detenerme porque ya no hay vuelta atrás». Durante los siguientes días, Carmen desarrolló un plan de venganza que superaba en complejidad y crueldad cualquier cosa documentada en los archivos coloniales cubanos. No sería una explosión de ira descontrolada, sino una ejecución perfecta que garantizaría que cada miembro de la familia Herrera experimentara exactamente el mismo sufrimiento que había infligido durante años. Su primera ventaja era el conocimiento íntimo que tenía de la plantación y las rutinas familiares. Durante 12 años había observado cada movimiento, cada hábito, cada momento de vulnerabilidad. Sabía que don Fernando revisaba los libros de cuentas del azúcar cada miércoles por la noche en su despacho privado, completamente solo. Conocía que Carlos tenía la costumbre de bañarse en el patio trasero cada jueves al amanecer. Había memorizado que Diego y Antonio revisaban los barracones de esclavos cada viernes después de la cena, buscando nuevas víctimas para sus experimentos. Su segunda ventaja era la confianza que la familia había depositado en ella durante años. Como esclava doméstica principal, tenía acceso libre a todas las habitaciones, conocía la ubicación de las armas, las llaves de los armarios y, lo más importante, controlaba completamente la preparación de todos los alimentos y bebidas de la casa. Carmen comenzó a adquirir discretamente los elementos necesarios para su venganza. La plantación San Cristóbal producía el azúcar más puro de Cuba, y Carmen tenía acceso directo a las calderas, donde se hervía el jugo de caña hasta convertirse en melaza espesa. También comenzó a almacenar aceite de cocina extra y hierbas que conocía desde su infancia en África. Pero lo más ingenioso de su plan era el componente psicológico. Carmen había decidido que los Herrera no morirían rápidamente como sus hijos, sino que experimentarían terror, dolor prolongado y la desesperación de saber que su muerte era inevitable, pero lenta. Cada uno moriría de una forma que reflejara exactamente la crueldad que había mostrado hacia los esclavos. Para don Fernando, quien había reducido vidas humanas a números en libros contables, Carmen planeaba una muerte por jarabe de azúcar hirviendo, derramado lentamente, como el dulce oro que tanto amaba contar. Para Carlos, que había violado a decenas de mujeres esclavas, incluyéndola a ella, reservaba una castración previa antes de la muerte por quemaduras de azúcar. Para Diego, que disfrutaba separando familias, moriría viendo cómo torturaba a sus hermanos antes de recibir su propio castigo. Para Antonio, que había inventado los juegos más crueles, había diseñado la muerte más lenta y dolorosa de todas. Carmen también había identificado el momento perfecto para ejecutar su plan. El viernes 23 de septiembre, día de San Jerónimo, la familia celebraría el cumpleaños número 55 de don Fernando. Ese día todos estarían reunidos en la casa, relajados por la celebración y con las defensas bajas por el ron que consumirían durante la fiesta. Durante esas 3 semanas de preparación, Carmen adquirió habilidades que jamás había imaginado poseer. Aprendió a moverse por la casa en completo silencio, a abrir cerraduras sin hacer ruido y a preparar mezclas de hierbas que podían adormecer o paralizar sin causar muerte inmediata. Su inteligencia natural, potenciada por la furia y el dolor, la había convertido en una asesina perfecta. Los esclavos más observadores comenzaron a notar cambios sutiles en el comportamiento de Carmen. Trabajaba con eficiencia mecánica, pero sus ojos constantemente calculaban distancias, tiempos y oportunidades. Algunos sospechaban que estaba planeando una fuga, otros temían que hubiera enloquecido de dolor. Ninguno imaginaba la verdadera magnitud de lo que se gestaba en su mente. La ironía era perfecta. Los mismos Herrera que habían destruido su capacidad de amar inadvertidamente habían despertado una inteligencia estratégica que ahora se volvía contra ellos. La esclava doméstica en quien confiaban para su comida, su seguridad y su comodidad diaria se había convertido en el peligro más letal que jamás había pisado su plantación.
El jueves 22 de septiembre, Carmen hizo los preparativos finales. Escondió los recipientes de jarabe de azúcar extra en lugares estratégicos de la casa. Verificó que las hierbas paralizantes estuvieran correctamente preparadas y repasó mentalmente cada paso de su plan una vez más. No habría lugar para errores ni para la clemencia. Esa noche, por primera vez en 3 semanas, Carmen visitó las tumbas de Miguel y Sofía. Se arrodilló ante los pequeños montículos de tierra y susurró en su lengua africana: «Mañana, mis hijos amados, comenzará a pagarse la deuda de sangre. Sus asesinos conocerán el mismo dolor que ustedes sintieron, pero multiplicado por 1000 veces. El plan perfecto ha sido trazado. Carmen está lista para ejecutar la venganza más brutal jamás documentada en Cuba. ¿Estás preparado para conocer cómo una madre convertida en vengadora ejecutó la justicia más sangrienta de la época colonial? Viernes 23 de septiembre de 1704. El día había llegado. La plantación San Cristóbal se preparaba para celebrar el cumpleaños número 55 de don Fernando con una fiesta que reuniría a toda la familia y algunos invitados selectos de la sociedad habanera. Carmen se levantó antes del amanecer, como había hecho durante 12 años, pero esta vez sabía que sería la última vez que despertaría como esclava. La preparación del banquete le proporcionó la cobertura perfecta para los preparativos finales de su venganza. Mientras cocinaba los platos favoritos de la familia, Carmen incorporó discretamente las hierbas paralizantes que había preparado durante semanas. No las suficientes para matar, sino las precisas para debilitar sus reflejos y capacidad de resistencia. Cuando llegara el momento crucial, la familia Herrera estaría completamente vulnerable. Don Fernando se despertó de excelente humor, completamente ajeno al hecho de que estaba viviendo sus últimas horas. Durante el desayuno, Carmen lo observó masticar lentamente el pan untado con mermelada que contenía el primer sedante. «Carmen», comentó, sin sospechar que cada bocado lo acercaba más a su destino. «Este pan está delicioso. Prepara más para la cena de esta noche». «Por supuesto, amo», respondió Carmen con una reverencia perfecta, mientras calculaba mentalmente que el sedante haría efecto en aproximadamente 6 horas, justo cuando comenzara la celebración nocturna. Durante el día llegaron los invitados: 3 comerciantes de azúcar socios de don Fernando, sus esposas y algunos funcionarios coloniales. Carmen sirvió aperitivos que también contenían dosis cuidadosamente calculadas de sus mezclas paralizantes. Cada persona recibiría exactamente la cantidad necesaria según su peso corporal. Un cálculo que había perfeccionado durante años observando cómo diferentes cantidades de alcohol afectaban a cada miembro de la familia. Los 4 hermanos Herrera llegaron al atardecer, exhibiendo la arrogancia que Carmen había aprendido a odiar con cada fibra de su ser. Carlos venía directamente de violar a una esclava recién comprada en los mercados del puerto. Diego traía consigo documentos de venta que separaban a 2 familias africanas, riéndose de las lágrimas de las madres que perdían a sus hijos. Antonio había pasado la tarde torturando a un esclavo anciano que había osado pedir agua extra durante la jornada laboral. Ricardo llegó contando con placer sádico cómo había organizado una pelea a muerte entre 2 niños esclavos para entretener a sus amigos. «Carmen, sirve», ordenó don Fernando cuando todos los invitados estuvieron sentados alrededor de la gran mesa del comedor principal. Hoy celebramos 55 años de éxito en el negocio más próspero del Caribe. Carmen sirvió personalmente cada copa de ron, asegurándose de que los miembros de la familia Herrera recibieran las porciones más generosas del brebaje adulterado. Mientras llenaba la copa de Carlos, sus ojos se encontraron por un instante. Él, completamente borracho ya por el alcohol previo, le guiñó el ojo de manera lasciva. «Después de la fiesta negra, ven a mi habitación. Hoy celebramos en grande». «Será un honor, amo Carlos», respondió Carmen con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Interiormente saboreaba la ironía. Sería ella quien visitaría su habitación, pero no para lo que él imaginaba. La cena transcurrió entre risas,
brindis y conversaciones sobre los precios del azúcar en los mercados caribeños. Los invitados elogiaron los platos preparados por Carmen, sin sospechar que cada bocado sellaba su destino. Don Fernando propuso un brindis por 55 años más de prosperidad construida sobre el trabajo de estos animales africanos. A las 10:45 de la noche, los efectos de las hierbas comenzaron a manifestarse sutilmente. Los invitados se sintieron más relajados de lo normal, atribuyendo la sensación al excelente ron. Sus reflejos se ralentizaron imperceptiblemente. Sus músculos perdieron tensión gradualmente, pero su conciencia permanecía intacta. Era exactamente lo que Carmen había planificado. Cuando los invitados externos se retiraron a sus habitaciones de huéspedes alrededor de la medianoche, Carmen sabía que había llegado su momento. La familia Herrera permanecía en el comedor bebiendo y riendo, completamente vulnerables, y sin sospechar que su esclava doméstica se había convertido en su verdugo. Carmen se excusó para limpiar la cocina, pero en realidad se dirigió a preparar los instrumentos finales de su venganza. En la cocina había preparado 4 grandes recipientes de jarabe de azúcar que habían estado calentándose lentamente durante horas hasta alcanzar temperaturas que podían derretir carne humana en segundos. También había dispuesto cuerdas, cuchillos afilados y los hierros de marcar que la propia familia usaba para identificar a sus esclavos. Esta noche, esos instrumentos de tortura se volverían contra sus creadores con una justicia poética que Carmen saboreaba mentalmente. Desde la cocina podía escuchar las voces cada vez más pastosas de los hermanos Herrera. Las hierbas estaban haciendo efecto perfecto. Sus víctimas permanecían conscientes para experimentar completamente su sufrimiento, pero físicamente incapaces de resistirse efectivamente. A la 1:30 de la madrugada, Carmen cargó el primer recipiente de jarabe de azúcar hirviendo y se dirigió hacia el comedor. Sus movimientos eran silenciosos como los de un fantasma. Sus ojos brillaban con una determinación que trascendía lo humano. Después de 3 semanas de planificación perfecta, había llegado el momento de cobrar la deuda de sangre. La esclava sumisa había desaparecido para siempre. Lo que caminaba por los pasillos de la plantación San Cristóbal era la encarnación de la venganza maternal más pura y letal que jamás había pisado territorio cubano. La venganza está a punto de comenzar. Carmen ha preparado todo a la perfección. ¿Tienes el valor de conocer cómo ejecutó la justicia más brutal jamás documentada en la Cuba colonial? 1:35 de la madrugada del 24 de septiembre de 1704. Carmen entró al comedor cargando el primer recipiente de jarabe de azúcar hirviendo, moviéndose con la silenciosa precisión de la muerte personificada. Los 5 miembros de la familia Herrera permanecían sentados alrededor de la mesa, sus movimientos torpes por efecto de las hierbas paralizantes, pero completamente conscientes de lo que estaba por suceder. «Carmen, ¿qué haces despierta a esta hora?», preguntó don Fernando con voz pastosa, tratando de enfocar la vista hacia la figura que se acercaba con pasos calculados. «¿Y qué llevas en ese recipiente?». Carmen no respondió inmediatamente. Se detuvo a 3 metros de la mesa. Colocó el recipiente humeante en el suelo y por primera vez en 12 años miró directamente a los ojos de su amo sin bajar la cabeza en sumisión. Cuando habló, su voz tenía una frialdad que helaba la sangre. «Llevo justicia, don Fernando. La misma justicia que ustedes le dieron a mis hijos hace 3 semanas cuando los mataron como animales por el crimen de ser niños curiosos». El silencio que siguió fue absoluto. Los 5 hombres comprendieron instantáneamente que su mundo había cambiado para siempre. La esclava sumisa había desaparecido, reemplazada por algo que trascendía sus peores pesadillas. «¿Te has vuelto loca, negra de mierda?», Zrenia Carlos tratando de ponerse en pie, pero descubriendo que sus piernas no le obedecían completamente. «Te voy a matar por tu insolencia». «No, Carlos», respondió Carmen con una sonrisa que no contenía ni rastro de humanidad. «El que va a morir eres tú, pero no rápido como murieron mis bebés. Vas a sufrir cada segundo como ellos sufrieron, multiplicado por 1000.
Carmen había planeado comenzar con Antonio, el más joven, para que los otros 4 experimentaran el terror de ver lo que les esperaba. Se acercó al muchacho de 21 años, quien intentaba desesperadamente levantarse de su silla, pero descubrió que sus músculos apenas respondían. «Por favor, Carmen», suplicó Antonio con lágrimas corriendo por su rostro. «Yo no maté a tus hijos. Fue un accidente. No merezco morir por eso». Carmen lo miró con desprecio absoluto. «¿Un accidente? Vi cómo reías mientras mis bebés agonizaban. Vi cómo dijiste que eran animales que merecían morir». Le ató las manos a la silla con cuerdas que había preparado. «Ahora vas a aprender lo que se siente ser tratado como animal». Tomó el primer recipiente de jarabe de azúcar hirviendo y con movimientos deliberadamente lentos para maximizar el terror psicológico, comenzó a derramarlo sobre los pies de Antonio. Los gritos que siguieron se escucharon en toda la plantación, despertando a esclavos que jamás olvidarían esa noche de horror. Para, por favor», gruñó Antonio mientras el jarabe derretía su piel y músculos. «Perdóname, haré lo que quieras». «Mis hijos también gritaron», respondió Carmen sin mostrar emoción alguna, continuando vertiendo jarabe sobre las piernas del muchacho. «Pero ustedes no pararon. ¿Por qué habría de parar yo?» Don Fernando y sus otros 3 hijos observaban horrorizados, tratando inútilmente de moverse para ayudar a Antonio. Las hierbas paralizantes los mantenían como espectadores forzados de una venganza que sabían era solo el comienzo. «Carmen, detente», rugió don Fernando. «Te daré la libertad, te daré oro, todo lo que quieras». Carmen se volvió hacia él con ojos que ya no reflejaban humanidad alguna. «¿Libertad? ¿Oro? Mis hijos están muertos, don Fernando. No hay oro en el mundo que pueda devolverlos, pero hay justicia y esta noche será servida completamente». Antonio perdió la conciencia después de 15 minutos de tortura con jarabe hirviendo. Carmen verificó que siguiera respirando antes de dirigirse hacia Diego, quien temblaba incontrolablemente en su silla. «Tu hermano menor tuvo una muerte relativamente rápida», le dijo mientras preparaba el segundo recipiente de jarabe. «Pero tú, Diego, que te especializaste en separar familias, vas a sufrir mucho más tiempo». La tortura de Diego duró 40 minutos. Carmen aplicaba el jarabe en pequeñas cantidades, alternando con períodos de descanso para que el dolor se intensificara. Entre gritos de agonía, Diego suplicaba clemencia, prometía liberar a todos los esclavos, juraba cambiar su vida, pero Carmen permanecía impasible, recordando cada familia que él había destruido con sus ventas. Cada gota de jarabe representa una lágrima de las madres a quienes separaste de sus hijos, le explicaba mientras trabajaba meticulosamente. Y como hay muchas lágrimas que cobrar, esto tomará tiempo. Don Fernando y sus 2 hijos restantes observaban petrificados como su hermano, y hijo era lentamente ejecutado frente a sus ojos. La realidad de su situación era absolutamente clara. Estaban completamente indefensos ante una venganza que habían ganado con años de crueldad extrema. Cuando Diego finalmente perdió la conciencia, Carmen se dirigió hacia Carlos. Este era el momento que más había anticipado durante 3 semanas de planificación. El hombre que había violado a su madre y después asesinado a los hijos resultantes recibiría la muerte más elaborada y dolorosa. «Carlos, mi querido violador», le dijo con voz suave que contrastaba siniestra con sus acciones. «Tú fuiste quien comenzó todo esto cuando me violaste hace 8 años, y fuiste tú quien terminó todo cuando mataste a mis bebés. Por eso, tu muerte será la más educativa». Los gritos de Carlos resonaron por toda la plantación durante más de 1 hora, mezclándose con los lamentos de sus hermanos moribundos y creando una sinfonía de horror que marcó para siempre la memoria colectiva de La Habana colonial. 3 de los 5 Herrera habían recibido su castigo, pero don Fernando, el patriarca responsable de todo el sistema de crueldad, y Ricardo, el más sádico de todos, aún esperaban su turno.
¿Estás preparado para conocer cómo Carmen reservó las muertes más terribles para los últimos? Cuando los gritos de Carlos finalmente cesaron, quedando solo como un gemido agonizante que se desvanecía en la madrugada cubana, Carmen se volvió hacia Ricardo, el menor pero más sádico de los hermanos. El joven de 18 años había presenciado durante 3 horas la tortura sistemática de sus 3 hermanos mayores. Las hierbas paralizantes le habían impedido moverse, pero su mente permanecía completamente lúcida para experimentar cada segundo del horror. «Ricardo», le dijo Carmen mientras preparaba el cuarto recipiente de jarabe, «para ti tengo algo especial. Eres el más joven, pero también el más cruel. Tus juegos con niños esclavos fueron los que más me enfurecieron». Ricardo intentó hablar, pero solo salieron sollozos incoherentes. El terror absoluto había quebrado su mente mucho antes de que el jarabe tocara su piel. ¿Recuerdas el juego donde obligabas a los niños a pelear hasta la muerte?, continuó Carmen acercándose con el jarabe humeante. «Hoy vas a jugar un juego conmigo. Se llama ¿Cuánto jarabe puedes resistir antes de suplicar por la muerte?». La tortura de Ricardo fue la más prolongada y meticulosa de todas. Carmen había guardado su furia más intensa para el muchacho que había disfrutado torturando específicamente a los niños. Durante 1 hora y media, aplicó el jarabe gota a gota, cubriendo cada centímetro de piel, mientras Ricardo gritaba pidiendo clemencia que nunca llegaría. «Mis hijos de 8 y 5 años resistieron el dolor que tú les causaste sin entender por qué», le susurraba mientras trabajaba. «Tú, a los 18 años, deberías poder resistir mucho más». Cuando Ricardo finalmente perdió la conciencia, Carmen se volvió hacia don Fernando. El patriarca de 55 años había observado durante 5 horas la tortura sistemática de sus 4 hijos. Las hierbas paralizantes le habían impedido moverse, pero su mente permanecía completamente lúcida para experimentar cada segundo del horror. «Don Fernando», le dijo Carmen con voz que ahora contenía una solemnidad religiosa, «usted no es solo un hombre cruel, es la personificación del mal más puro que existe. Por eso su muerte no será solo castigo, sino exorcismo». Don Fernando había perdido la capacidad de hablar. Solo podía emitir gemidos ahogados mientras observaba a la mujer que había considerado una simple propiedad convertirse en la encarnación de la justicia divina. «Durante 30 años», continuó Carmen mientras preparaba el recipiente más grande de jarabe que había reservado especialmente para él, «usted ha comprado, vendido, torturado y asesinado a más de 2,000 africanos en esta plantación. Ha separado familias, violado mujeres, marcado niños con hierro candente y convertido el sufrimiento humano en su negocio más próspero. ¿Realmente cree que la muerte de 4 personas puede pagar una deuda tan inmensa?». Lo que siguió superó en horror todo lo anterior. Carmen había reservado para don Fernando una tortura que combinaba jarabe de azúcar hirviendo con los mismos hierros de marcar que él había usado durante décadas para identificar a sus esclavos. Pero ahora, los símbolos que grabó en su carne no eran letras de propiedad, sino palabras en su lengua africana que significaban asesino, ladrón de niños y demonio. La agonía de don Fernando duró hasta el amanecer. Sus gritos despertaron a toda la plantación, pero ningún esclavo se atrevió a intervenir. Algunos pensaron que era una pesadilla colectiva. Otros comprendieron la verdad y permanecieron en silencio, sabiendo que la justicia finalmente estaba siendo servida. Cuando el sol comenzó a iluminar los cañaverales de Cuba, don Fernando Herrera exhaló su último aliento. Sus ojos, antes llenos de arrogancia, ahora reflejaban el terror absoluto de quien había visto el rostro real de la justicia divina. Carmen observó los 5 cuerpos durante varios minutos,
sintiendo por primera vez en semanas algo parecido a la paz. La deuda de sangre de sus hijos había sido pagada, pero más importante aún, había enviado un mensaje que resonaría por toda la Cuba colonial. Los esclavos ya no eran víctimas pasivas, sino seres humanos capaces de cobrar justicia por sus propias manos. Pero la historia de Carmen apenas comenzaba. ¿Cómo escaparía de la plantación después de ejecutar la venganza más brutal de la Cuba colonial? Con las primeras luces del amanecer iluminando los 5 cuerpos torturados en el comedor de la plantación San Cristóbal, Carmen sabía que tenía pocas horas antes de que las autoridades coloniales descubrieran la masacre y lanzaran una cacería humana sin precedentes en la historia de Cuba. Pero Carmen no había planificado solo la venganza perfecta. También había diseñado la escapatoria más audaz jamás ejecutada por una esclava rebelde en territorio caribeño. Durante las 3 semanas de preparación, mientras planeaba la muerte de los Herrera, simultáneamente había construido una red de apoyo que la llevaría desde los cañaverales de Cuba hasta la libertad absoluta. Su primer movimiento fue despertar silenciosamente a los otros esclavos de la casa. Esperanza, la mujer congoleña que había sido su confidente, fue la primera en ver la escena del comedor. Su reacción no fue de horror, sino de profunda satisfacción y respeto hacia Carmen. «Hermana», le susurró mientras observaba los cuerpos, «has hecho lo que todos hemos soñado durante años, pero nunca tuvimos el valor de intentar. Ahora eres libre, pero también eres la mujer más buscada del Imperio Español. ¿Cómo planeas escapar?». Carmen sonrió por primera vez en semanas. Una sonrisa que ya no contenía dolor, sino determinación pura. «Esperanza, durante 12 años escuché todas las conversaciones de negocios de don Fernando. Conozco las rutas de los barcos de azúcar, los contactos en otros puertos y los funcionarios corruptos que facilitaban el comercio. Esa información ahora es mi boleto a la libertad». Carmen había identificado 3 opciones de escape. La primera era marítima. Un barco pirata francés comandado por Jean-Baptiste Rousseau, quien había hecho negocios ilegales con don Fernando y conocía perfectamente la corrupción del puerto habanero. La segunda era terrestre, una red de palenques, comunidades de esclavos fugitivos que se extendía desde las montañas cubanas hasta las selvas venezolanas. La tercera, la más audaz, era infiltrarse en un barco azucarero que partiera hacia España, completando el círculo de su vida como mujer libre. Carmen eligió la primera opción. Durante sus años como esclava doméstica, había memorizado los códigos secretos que don Fernando usaba para comunicarse con piratas y contrabandistas. Sabía exactamente cómo contactar a Rousseau y tenía información lo suficientemente valiosa para comprar su pasaje a la libertad. Antes de partir, Carmen liberó a todos los esclavos de la plantación San Cristóbal. Les entregó las llaves de los almacenes, les mostró dónde don Fernando guardaba el oro de emergencia y les proporcionó documentos falsificados que había preparado durante semanas. «Hermanos», les dijo, «tienen 2 opciones: huir ahora hacia los palenques de las montañas o quedarse y enfrentar la venganza de las autoridades. Yo recomiendo que corran». 180 esclavos eligieron la libertad inmediata. Solo 5, ancianos que habían perdido la esperanza después de décadas de esclavitud, decidieron quedarse para enfrentar las consecuencias. A las 7:15 de la mañana, Carmen salió de la plantación San Cristóbal por última vez. Llevaba un vestido de señora que había tomado del armario de la difunta esposa de don Fernando, documentos falsos que la identificaban como doña Carmen de Aguirre, comerciante libre de Caracas, y una bolsa con suficiente oro robado para financiar su nueva vida. Su primer destino fue el puerto de La Habana, donde sabía que el barco de Rousseau estaría atracado en el Muelle 7. El pirata francés era conocido por su pragmatismo. No le importaba si Carmen era esclava fugitiva o asesina múltiple, siempre que tuviera algo valioso que ofrecerle a cambio de transporte.
La conversación con Rousseau fue breve y directa. «Capitán», le dijo Carmen en el francés básico que había aprendido escuchando las conversaciones comerciales. «Tengo información sobre las rutas de los galeones españoles, los horarios de las patrullas navales y los nombres de todos los funcionarios corruptos del puerto. A cambio necesito pasaje a Martinica». Rousseau, un hombre de 50 años con cicatrices de batallas navales marcadas en su rostro curtido, evaluó a Carmen con ojos de estratega militar. «Mujer», le dijo, «acabas de salir de una plantación donde murieron 5 personas esta madrugada. Los soldados españoles ya están buscándote. ¿Por qué debería arriesgar mi barco por ti?» «¿Por qué?», respondió Carmen con la frialdad que había desarrollado durante semanas. «Esa información que poseo vale más que todos los barcos que usted ha saqueado en su carrera. Y porque soy la única persona viva que conoce todos los secretos del comercio de azúcar en este puerto». La negociación duró 45 minutos. Al final, Rousseau aceptó el trato, impresionado no solo por la información que Carmen poseía, sino por la inteligencia estratégica que demostraba. «Señora», le dijo mientras ordenaba preparar el barco para partir inmediatamente, «usted no es una esclava común. Es una general de guerra que acaba de ganar su primera batalla». A las 9:30 de la mañana, cuando las autoridades coloniales finalmente descubrieron la masacre en la plantación San Cristóbal, el barco de Rousseau ya había zarpado hacia aguas internacionales, llevando a Carmen hacia su nueva vida como mujer libre. El último recuerdo que Carmen tuvo de Cuba fueron las torres de los fuertes desapareciendo en el horizonte. No sintió nostalgia ni tristeza, solo la satisfacción profunda de haber cobrado la deuda de sangre más importante de su vida. En cubierta del barco pirata, mientras el viento caribeño movía su cabello libre por primera vez en años, Carmen susurró una oración en su lengua africana dirigida a las almas de Miguel y Sofía. «Hijos míos, la venganza ha sido completada. Sus muertes han sido pagadas con sangre de demonios. Ahora mamá será libre para honrar su memoria construyendo una nueva vida». Carmen ha escapado de Cuba, pero su historia está lejos de terminar. ¿Qué le esperará en su nueva vida como mujer libre? El barco de Jean-Baptiste Rousseau llegó a Fort-de-France, Martinica, el 7 de octubre de 1704, 2 semanas después de la masacre de la plantación San Cristóbal. Carmen descendió en el puerto no como una esclava fugitiva, sino como una mujer libre con documentos perfectos, suficiente oro para comenzar una nueva vida y una reputación que la precedía como la vengadora más temida del Caribe. Martinica en 1704 era un territorio único en el Caribe, una colonia francesa donde la línea entre esclavitud y libertad era más difusa que en el resto de las Antillas. Carmen llegó a una isla donde miles de africanos libertos, conocidos como gens de couleur, habían construido comunidades prósperas y donde su historia de venganza sería recibida no con horror, sino con admiración. Durante sus primeros meses en Martinica, Carmen se estableció como comerciante independiente usando el oro robado de los Herrera y la información valiosa sobre rutas comerciales que había memorizado durante años. Pero más importante aún, comenzó a usar su experiencia para ayudar a otros esclavos fugitivos que llegaban constantemente desde todas las colonias españolas del Caribe. La historia de la mujer que hirvió a los amos se extendió como fuego por toda la región caribeña. En Jamaica, Puerto Rico, Santo Domingo y las colonias menores, los esclavos susurraban el nombre de Carmen de Aguirre con reverencia casi religiosa. Su venganza había demostrado que los amos no eran invencibles, que la justicia podía ser ejecutada por manos africanas. Las autoridades españolas nunca cesaron de buscarla. Durante 8 años ofrecieron recompensas que llegaron hasta 5,000 pesos de oro por su captura, una suma equivalente al precio de 100 esclavos. Pero Carmen había desaparecido tan efectivamente como si la tierra se la hubiera tragado. En Martinica, Carmen estableció lo que los historiadores llamarían la Red de la Vengadora, un sistema clandestino que ayudaba a esclavos fugitivos,
proporcionaba información sobre amos crueles y ocasionalmente ejecutaba venganzas selectivas contra los tratantes de esclavos más brutales. Su método se había convertido en inspiración para una generación completa de rebeldes. Carmen vivió 31 años más como mujer libre. Se casó con Toussaint Beauregard, un libertó martiniqués que había comprado su libertad con oro ganado en el comercio, y adoptó informalmente a docenas de niños esclavos huérfanos, convirtiéndose en la madre de una comunidad entera de africanos libres. En 1735, a los 57 años, Carmen murió pacíficamente en su casa de Fort-de-France, rodeada por los cientos de personas cuyas vidas había salvado durante sus años de libertad. Sus últimas palabras, según testigos presentes, fueron: «Miguel, Sofía, mamá llega. La deuda está saldada». La historia de Carmen de Aguirre trascendió su época y se convirtió en leyenda fundacional de la resistencia esclava en el Caribe. Su venganza inspiró directamente los grandes levantamientos que siguieron. La Revolución Haitiana de 1791, las rebeliones de José Leonardo Chirino en Venezuela y los palenques colombianos que resistieron durante siglos. Los métodos que Carmen desarrolló, la infiltración doméstica, el uso de conocimiento íntimo del enemigo y la ejecución de justicia poética, se convirtieron en el manual no escrito de la resistencia esclava en todo el Caribe español. En La Habana, la plantación San Cristóbal fue demolida por orden del capitán general, quien consideró que se había convertido en lugar maldito que inspiraba rebelión. Pero las ruinas se convirtieron en sitio de peregrinación secreta para esclavos que buscaban inspiración para sus propias luchas por la libertad. Más de 320 años después, la historia de Carmen de Aguirre nos confronta con verdades incómodas sobre la justicia, la venganza y los límites de la resistencia humana. Una madre a quien le arrebataron todo lo que amaba decidió que no esperaría la justicia divina o legal, sino que la tomaría con sus propias manos. Su legado no es solo el de una vengadora, sino el de una mujer que demostró que ningún sistema de opresión es invencible cuando quienes sufren bajo él deciden que ya no tolerarán más humillación. Carmen no solo mató a 5 hombres, mató la idea de que los esclavos eran víctimas pasivas incapaces de defenderse. Demostró que el poder real no reside en las cadenas, sino en la voluntad inquebrantable de quienes se niegan a aceptar la injusticia. La historia de Carmen de Aguirre vive en cada madre que protege a sus hijos, en cada persona que se niega a aceptar la injusticia y en cada ser humano que comprende que la dignidad no se mendiga, se toma. Si esta historia de resistencia y justicia maternal te ha impactado, compártela para honrar la memoria de Carmen y los millones de africanos que lucharon por su libertad en América. Suscríbete para más historias que revelan las verdades ocultas de nuestra historia colonial. ¿Conoces otras historias de venganza histórica que merecen ser contadas? Déjanos tus comentarios y forma parte de esta comunidad que rescata las voces silenciadas del pasado.